sombrero y un chaleco, si no me calzo borcegos y me afeito la cabeza. Si no miro medio turbio, me prendo un pucho y puteo. Si no ando escupiendo el suelo, capaz me baten prises. Si no me pinto los labios y las uñas y los ojos, si no tengo en las mejillas un poquito de rubor. Si no me zampo unas calzas que me ajusten la cadera, ni me calzo una pollera, me tratan como a un chabón. Si querés saber qué soy, cómo disfruto y cómo hago disfrutar, te vas a tener que animar. Señor, señora, no sea indiferente. El ser varón es más una lectura social hacia tu propia identidad que una construcción propia sobre que vos digas, bueno, yo soy varón. Es una lectura más social y está fundamentalmente atravesada por el patriarcado. Entonces, ser varón y ser feminista es completamente compatible porque vos estás cuestionando cuáles son los modos patriarcales que tenés de construirte y de habitar tus vínculos y tu lugar en la sociedad. Entonces es cuestionar esos privilegios que te han otorgado por determinadas características que tenés y ver de qué manera podés habitar esos vínculos de otra manera y empezar a funcionar socialmente de otra manera. Cuando yo diga ya, entonces nos vamos a encontrar con quien tenga más cerca. Y con un apretón de manos nos vamos a saludar y a decir nuestros nombres. Ya. Nosotros no somos formadores, no damos talleres de formación donde te contamos cómo son las cosas. Nosotros hacemos talleres para hacer colectivas nuestras interpelaciones. Ahora cuando yo diga ya, vamos a hacer lo mismo, pero en vez de un apretón de manos, nos vamos a saludar con un beso en la mejilla. Y muchas veces en los talleres te vas con preguntas. Por ejemplo, una pregunta que tuvimos dando vueltas hace un tiempo fue ¿cómo podemos trabajar con varones violentos? ¿Se puede? ¿Varones violentos dentro del movimiento feminista? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, hubo una asamblea abierta y preguntamos eso, a ver cómo colectivamente con otras identidades varonas podemos empezar a pensar estrategias para dar respuesta a esto. Digamos que no es que nosotros sabemos cómo se hacen y venía un taller con las varonas que te vamos a enseñar cómo, no es así. Son espacios de interpelación colectiva donde incluso nosotros a veces llevamos preguntas que tenemos dando vueltas y aprovechamos ese momento colectivo para ver qué podemos sacar de acá, digamos, ¿no? Che, chicas, se puede apretar desde acá, Se puede apretar el botoncito este para destrabar, ¿no? Ah, aprieten el botón y suban. Ahí va. Tenemos un suizo. Hay que levantar del medio, me parece. Estamos en el vayamos subiendo. Aprieten el botoncito, compa. Un poquito más. Vamos. Un aplauso para estos varones bonitos que se están callate. Ahí está. Lo que hay que tirar es toda la pata de abajo. Esta extraordinaria asamblea multitudinaria, con tantos varones dispuestos a sacudirse esos tormentos de la mochila patriarcal, esos retos que efectivamente terminaban siendo brutales para la propia, yo diría, condición de cierta masculinidad. Todo esto efectivamente estamos dándonos, sin embargo, el lujo de poder retarlo desde aquí, y esto es extraordinario. Me han contado quienes organizan que hace un tiempo atrás la primera manifestación reunió 45, la segunda 450, y ahora es una multitud. Si los solos se juntaran, la soledad queda sola. Si los solos se juntaran, la soledad queda sola. Si los solos se juntaran, la soledad queda sola. Bueno, es un poco fuerte estar ante tantos varones, así que la idea es como comentar cómo nace nuestra campaña contra las violencias machistas y a su vez cómo nos organizamos, que nos parece muy importante como rescatar esas formas de organización
que fuimos creando entre las compañeras. Decidimos conformar estructuras colectivas por consenso, como hacemos las compañeras, compañeres en las diferentes asambleas feministas, porque generalmente nos obliga este sistema y la forma en la que nos vamos acostumbrando a vivir en esta sociedad, que no existe el consenso entre compañeras de la misma clase, que no podemos llegar a acuerdos, que necesitamos de la competencia, de la masculinización de nuestros modos. Logramos espacios para decirle a compañeros: problematiza tu masculinidad, problematiza porque sos, más allá de que seas varón y que estés haciendo un proceso de deconstruirte, sos el sujeto primordial que garantiza el ejercicio de las violencias machistas. El compañero o el compañere pregunta qué onda los varones y portar el pañuelo verde, en esa tensión de no ser un cuerpo gestante, pero bueno, sumarse a la lucha y apoyar. Respondo lo que pienso y no sé qué. Sí, para la campaña lleven el pañuelo. O sea, sí, igual hay cosas que tenés que resolver vos, ¿no? Y está la subjetividad de cada uno y su deconstrucción. Pero la campaña necesita que todos usemos el pañuelo. Que el verde sea el color que... Una marea verde. Necesitamos que la marea verde sea un tsunami. ¿Sí? O sea, lleva el pañuelo. Yo sumo un elemento, simplemente... Acuerdo completamente con la compañera, nosotras necesitamos arrancarle el derecho al aborto al Estado patriarcal y capitalista y a los dinosaurios que nos gobiernan. Por ende, el pañuelo tiene que estar en la calle inundando el país. Sin embargo, lo que sí creemos es que portar el pañuelo para las mujeres implica una cosa y para los varones tiene que necesariamente implicar otra. O sea, portar el pañuelo sin más no nos sirve. Nos sirve para conquistar ese derecho, pero necesitamos que el portar el pañuelo implique mucho más para los varones. Implique pensar y repensar cuál es su lugar en el derecho a la mujer, de la mujer a decidir sobre su cuerpo, sobre su sexualidad. ¿Qué rol ocupa el varón en eso? ¿Qué rol queremos que ocupen? Sumarse a la lucha por la legalización del aborto implica repensar el lugar que el varón tiene en el vínculo sexual o sexoafectivo con otras mujeres. ¿Qué piensan sobre que los compañeros participen como colaboradores en los encuentros o actividades que hacen los compañeros feministas? Voy a responder desde una posición personal que tiene que ver con qué rol asumen varones o varones trans o identidades masculinas dentro de los espacios de encuentro y entrecruzamiento entre las compañeras. Y ahí también tiene que ver un poco bastante, con los roles que asumen los varones y a lo que esta sociedad nos acostumbra, que generalmente el varón es el protagonista de todo. Y nos resulta un poco difícil a veces cuando son espacios que las protagonistas somos las compañeras y les compañeres, que los varones asuman que no son los protagonistas, y eso es parte de la discusión de la lucha interna y colectiva que tendrán que darse ustedes. Entonces, en esa interpelación es preguntarse a uno mismo, ¿cuál es mi función acá? ¿Cuál es mi rol? Compas, hay un montón de tareas que se desprenden cuando las compañeras movilizamos. Hay que garantizar, el 8 de agosto había que garantizar agua caliente, mate, baño para las compañeras. Digo, todas esas tareas de cuidado que a las mujeres nos acostumbran a asumir. Bueno, es un buen momento que compartamos esas tareas, que derribemos la división sexual del trabajo y que nuestros compañeros, compañeres, puedan aportar a que podamos movilizar, a que estemos en la calle y que podamos gozar de un tecito abajo de la lluvia y de 2 grados bajo cero como pasamos el 8 de agosto. Para pensarlo, lo digo. Sí, y sumar el cuidado de los hijos, ¿no? El cuidado de los hijos, porque si no parece que eso queda como en la nebulosa y también es una tarea de cuidado a compartir y a sostener, y sobre todo cuando salimos nosotras a la lucha.
nosotras nos pone la tarea de decir que no, de poner límites, de luchar, de concientizar, y a los varones los pone en la tarea de decir esto no lo puedo hacer más, esto que hice siempre no es culturalmente normal, no es aceptable, se cambió el paradigma, no hay vuelta atrás. Tengo que replantearme cómo construir mi masculinidad, replantearme cómo me quiero vincular con las compañeras, con compañeros, qué tipo de vínculos construimos. Y eso me parece que, si bien hace muchos años que nos juntamos las compañeras, son más de 30 años de encuentros nacionales de mujeres y de asambleas, pero creo que este último año hemos logrado esa unidad y esa visibilidad en las calles que hace que socialmente ya no se pueda volver atrás. Nunca me faltes, te necesito, sin vos no vivo yo. Quiero hacerte mía, solamente mía, te prometo mi amor. Yo no soy nadie si no me miras, te doy mi corazón. Nunca me engañes porque me muero y antes mato a los dos. Cuando era chiquitito yo quería a mi mamá, mucho la quería de verdad. Toda mía, eran sus tetas para mí. Nunca he superado que algún día la perdí. No lo entiendo, si era perfecto nuestro idilio, ¿qué pasó? Yo te busco, mamacita, todo el tiempo el del amor. Como decimos siempre, lo personal es político y la violencia en sí misma tiene la facultad de dividirnos, de atomizarnos, de hacer creer que el problema es nuestro, y me parece que la respuesta es la organización popular, feminista, de abajo, no jerárquica, romper con las estructuras y ser creativos. Si no lo ejercitamos, compa, no se aprende. Si no se le pone el cuerpo a eso, no se aprende. Necesitamos nuestros espacios, pero también necesitamos el encontrarnos y aprender desde otro lugar juntos a construir este mundo que está bastante difícil, pero que lo vamos a lograr. Los privilegios no se ven tan fácilmente, no es que mirándonos al espejo vamos a poder visibilizar todos los privilegios que, aún siendo maricas, homosexuales, también tenemos en la calle, en la cama, en la casa, como siempre decimos. Para empezar a disputar esos cuerpos, esos varones que terminan siendo bolsonaros de alguna manera, necesitamos repensar y volver a encontrarnos entre los varones desde otra perspectiva, y que esa perspectiva necesariamente tiene que ser la feminista, la disidente, la traba, la abortera y todas las experiencias que vienen desde los oprimidos y para los oprimidos. Muchos de nosotros no nos reconocemos varones, pero sí entendemos que la categoría varón es un espacio de encuentro con diferentes vivencias sobre la masculinidad, y hay una gran necesidad de articular y hablar y dialogar con los paquis, con los heterosexuales, por más que muchas seamos maricas, y sobre todo para empezar a generar algún tipo de espacio de construcción de conjunto y para lo que decimos, mariconizar un poco la política, que no viene nada mal en este contexto donde los bolsonaros gobiernan. Soy parte de la comunidad Sicuri. En la comunidad Sicuri hay mucho patriarcado, mucho machismo. Las melodías, las canciones, las canciones son muy machistas. Y se habla, dentro de la comunidad Sicuri, se habla mucho de
descolonizar, del sentido comunitario, de compartir y de la Pachamama y de un montón de cosas. Pero no se habla del patriarcado, no se habla del machismo. Creo que el cambio viene con la implementación de la educación sexual integral, no solamente en el ámbito de la política, sino en el ámbito de las escuelas y en el ámbito de lo doméstico y de cada una de las acciones y conductas que como varones realizamos en nuestros sectores privados. Creo que no somos nosotros quienes acompañamos a las mujeres, sino que son las mujeres quienes nos están acompañando a nosotros a abrir los ojos y darnos cuenta que el patriarcado también nos hace mierda a nosotros. Nosotros vivimos en barrios bastante precarios en todo lo que es el conurbano bonaerense, y esos pibes crecen con la idea en la que ellos tienen que ser el macho, que tienen que proteger, que tienen que criarse desde la fuerza, desde la pelea, desde un montón de cuestiones que vienen de años, y ahora empezar un proceso de desconstrucción con ellos es riesgoso si no tenemos las herramientas correctas. Entonces venimos con la idea de poder llevarnos herramientas para poder crecer junto a esos pibes y darle un crecimiento quizás más solidario y más de más derechos. Creo que muchos varones nos sentimos interpelados y sentimos que la ola feminista nos está llevando puestos y así queremos que sea, y entendemos que ese proceso de construcción tiene que ser con una cierta incomodidad, con preguntas que no vamos a saber responder y con muchísimos cuestionamientos. Mi nombre es Emanuel, soy de Rosario, estuve organizando el encuentro en el 2015. Fue en ese encuentro que de alguna manera ingresó el tema de debatir el tema de VIH. Está bueno que sigamos debatiendo, más ahora, en este año en que no tenemos Ministerio de Salud y donde de alguna manera peligra las vidas de las cuerpas positivas. Estoy muy contento de estar acá, muy contento de ver la cantidad de gente que somos y bueno, nada, abrazarlos. Gracias. Ahí va. Es la primera vez que el orden jurídico se dobla a la evidencia de que no hay solo polaridad varón-mujer. Siempre hemos dicho, nos reíamos mucho cuando salió la ley de identidad de género, con colegas, amigas, compañeras, nos reíamos mucho acerca de que mucha gente votó felizmente, no sabiendo bien todas las consecuencias que a la larga iba a traer y que efectivamente debe traer. Entonces, fue una desinstalación de momento extraordinaria. Y como se trataba de un derecho humano, no fue posible convocar una situación que es una treta que también se quiso hacer con el aborto, y es la plebiscitación. No se puede permitir plebiscitar ningún derecho humano. A ver, esto es una cuestión canónica. Si los derechos humanos se hubieran plebiscitado, carecerían de su fundamento como derecho humano. Muchísimas gracias, Dora Barrancos. Acá la aplauden con mucha razón. Esta fue la radio abierta y una edición especial en la que salimos del estudio de Radio Presente. Entramos todes a o vivo desde el 7º Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales, desde la Universidad de Avellaneda. Para vos, ¿qué es ser varón? Es tener una familia con una mujer. Como uno nace varón, se es varón. Es algo que se siente. Hasta las 22. Entramos todos. Durante la Marea Verde surge esta campaña que tiene composición diferente a la de la campaña por el aborto, que de hecho todavía no tiene como mucha claridad en cómo se organiza, que tiene un pañuelo naranja o tiene un pañuelo negro, que es de separación de Iglesia del Estado. Surge y organizan sobre todo apostasías colectivas para uno poder desbautizarse, y es una campaña que está totalmente vinculada a que en términos de cómo funcionaron los antiderechos y el vínculo que hubo entre quienes los legislan, vinculados con las iglesias, en plural, y cómo las iglesias incluso post 8 de agosto
se envalentonaron y declararon algunos municipios del país pro vida, que es un término totalmente antiderechos, ¿no? para el municipio, o organizaron profesionales de la salud, o ahora están contra la ESI. La ESI está por modificarse para que la ley modifique algunos artículos para que se implemente nacionalmente y para que sea científica, laica y con perspectiva de géneros. La perspectiva de género ya la tenía, pero como se reafirma, y en esas cuestiones están con campañas las iglesias, con mis hijos no, y salieron a la calle, hicieron movilizaciones. Dice que no tienen vida, dice que no tienen voz, acá estamos con la vida de... Adentro. Con tus odios no, con tus hijas sí, aplastando sus afectos les verás sufrir. Con tus miedos no, con tus hijas sí, con la ESI las crianzas pueden decidir. A vos te preocupa el adoctrinamiento. ¿Quién le va a hablar a las chiques de consentimiento? Oiga, a la niña que vos crees defender, le dictas cómo hay que amar desde antes de nacer. Alguien tiene que decir segunda. Ella quiere matar una glándula. Vive acá, ¿por qué anda un pelito acá? Si sabe que está ignorando, le está faltando respeto a otra persona. La vida democrática es así, simplemente quiere dictadura, vaya a ser como descarado. Es la mejor, pero no somos ignorantes nosotros. Vos sos ignorante, yo no. Esto está faltando el respeto. Aunque tenemos así negros, ¿qué tenemos que ser como antes? ¿Por qué me interrumpe una entrevista? Porque verdad, porque es el negro. Yo le estoy haciendo, ya está un montón de... Ahí está la gente. Boda, ¿te gusta la vida? El texto dice que el aborto no nos hace más libres, sino que nos hace libres. Nosotras luchamos y exigimos una ley fundamental, ¿sí? Le pedimos al Congreso una ley fundamental, exigimos un debate parlamentario, que votan legisladores y legisladoras que en general no votaríamos, tal vez. Y en definitiva nosotros estamos luchando por el derecho o por la reivindicación del placer sexual, ¿no? De poder disfrutar del sexo libremente. Dora Barrancos lo decía de una manera muchísimo mejor de lo que lo voy a decir yo en este momento. Pero ella decía en el Congreso que el fantasma del embarazo siempre está presente en una relación heterosexual, ¿no? Para la mujer, no para el varón. Y ese fantasma se cierne sobre el placer, concretamente, ¿no? Hay un placer vedado siempre por un miedo. Y un miedo que tampoco se va a ir, porque en definitiva también ese embarazo puede llegar a estar. El punto es que si hay un aborto legal, por lo menos tenés forma de solucionarlo, ¿no? La campaña se multiplicó. Hubo un montón de expresiones colectivas que por ahí muchos de ustedes firmaron, cartas abiertas, de profesionales de salud, de médicos, de arquitectas, de diseñadores, actrices, de lo que se les ocurra, hubo carta abierta. Expresiones a favor de que este derecho sea ley. Tenemos obligaciones antipatriarcales, se esté donde se esté en la colocación sexual que se quiera. Hay una obligación antiautoritaria. Esa obligación antiautoritaria es recurrentemente, primero, antipatriarcal. Porque es donde se fogonean todos los principios autoritarios y fascistas. Ahí está el fogoneo. Tiene que entender que el profiláctico
no la protege de nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúchenme, el virus del SIDA, doctora, díganme si no es cierto, atraviesa la porcelana. Por supuesto que no tenemos que discriminar la elección sexual de un hombre o de una mujer. Por supuesto que no. La homosexualidad es más vieja que el mundo. Pero ahora estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de matrimonio, que es algo muy diferente. Yo entiendo también como el tema del aborto, no creo que vayamos a avanzar si lo despenalizan, yo creo que es retroceder y este país que ha hecho tanto por los derechos humanos es atentar justamente contra el derecho a la vida, que se antepone al derecho a la libertad. Que tengan sus leyes, su periodismo, su televisión, hasta su constitución, que vivan como una especie de país aparte, con mucha libertad. No va a ser necesario que se pongan careta en las manifestaciones, pueden hacer manifestaciones día por medio, pueden escribir, publicar. Ya sé que me van a acusar de propiciar la segregación. La naturaleza es sabia, señores. La naturaleza hizo una vagina y un pene para que cuando se unan puedan concebir un niño y la especie humana se siga procreando. Donde vos quieras, aborto legal. Donde vos quieras, tipo Nacha Guevara. Aborto, sí. No, sí, no. Aborto, no. No, porque realmente, o sea, allá hay una ley directamente que nos obliga a ser madre. No podés elegir, o sea, si te lo obliga la ley por algo que tampoco tan lindo de ser. Yo cuando digo que elegí no ser mamá, me miran con una cara como si me faltara un riñón. Además dicen, ay, pero que los tengan a los bebés. Que los tengan a los bebés. Que los tengan, no sé, que los den en adopción, que no sé. Que hagan algo, no sé, si no se supieron cuidar, si no se supieron cuidar. Dice gente que votó a Macri y no se supieron cuidar. Pero por favor, piensen mejor ustedes, idiotas. Mirá dónde estamos. Me dicen cosas como para mí, vas a ser una mujer completa cuando seas madre. Yo si duermo la siesta, soy una mujer completa, punto. Listo, mi sueño no es ser madre, mi sueño es ser travesti. A ver si alguien lo entiende y me deja en paz. ¿Qué cosa? Con la mamá, la mamita. Vas a perder tus cosas, las ganas de contarte y hasta cómo elegir, cómo quieran amarte. Vas a perder tu historia, tu vida verdadera. Vas a poder nombrarte solo como ellos quieran. Esa. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Va. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. En general, cuando hacemos talleres buscamos que sean varones o estas diferentes formas de ser varón, porque entendemos también, o sea, queremos crear un espacio en el cual se pueda tratar estas cosas, digamos. Entonces, hay espacios en los cuales sí son abiertos a la convocatoria general, las varietés también, donde buscamos una alternativa a lo que es la cultura o las fiestas hegemónicas en la cual el tipo de música, el tipo de trato es uno. Nosotros buscamos justamente dar una oferta alternativa, algo distinto, e incluso convocamos artistas que digamos que de las letras, de las performatividades que tienen, sean distintas. ¿Alguien nos corre las cortinas o todo va a pasar como un teatro de sombras? Va a ser todo como un teatro de sombras. No, porque yo no puedo, no. Ay, cerrado. Ah, re bien. Ah, no, muy bien. Gracias. ¿Cómo sería problematizar? ¿Querés musicalizar? Pues, porque no se escucha. Ah, ¿no se escucha? Podés ir al... Se escucha porque yo estoy poniendo mi micrófono móvil acá. Ah, bueno, dale. No, todo bien, dale. ¿Cómo sería problematizar nuestro género?
Todo lo que hacemos lo decidimos nosotros. ¿O es que hay cosas que debemos hacer por el solo hecho de ser hombres? ¿Lo leo como chabón? Sí, dale. Léelo como chabón, dale. Venía pensando en mis compañeras del colectivo de varones. Vaya contradicción. Y pensaba que muchas veces las maricas tenemos muy pocos momentos, espacios para poner en palabras nuestra vivencia. Así que esto que les voy a compartir es un intento. Las maricas vivimos y venimos de una constante extranjeridad. Somos extranjeras. No por naturaleza, no hay nada que se parezca a eso, sino por omisión o ejercicio de lo más flexible de la violencia. Y a la vez nos encontramos tan distintas que nos damos el lujo de elegirnos o no, de acercarnos o mantenernos lejos, de pensarnos o olvidarnos, pero ante todo de aceptarnos maricas, ni tolerancia ni respeto, aceptación marica. Muchas gracias. Necesitamos colectivos. Necesitamos amuchamientos. Necesitamos convergencia. Necesitamos unidades en nuestra tremenda diversidad de opinión, de política y de realización experimental sexual. Virginia Woolf dice algo notable. Habrá algún día que no será necesaria replicar acerca de nuestra identidad femenina. De la misma manera que habrá algún día que no será necesario replicar sobre la identidad masculina. Habrá algún día en que la humanidad conozca solo androgenia. La idea de pensar este taller como un metataller es pensar también cómo organizamos experiencias formativas donde estas lógicas nos parecen naturales. Como que es natural que hagamos cosas. Entonces la idea es que pensar y estas ideas nos llevan a, cuando planeemos quizás en base a estas preguntas, un taller, una experiencia, estas cosas que son obvias no son obvias. Cómo hablan, quién se habla, cómo se organizan los grupos, etcétera, etcétera. ¿Sí? La idea es leer las preguntas rápidamente. La idea es que esto pueda ser comentado de sus experiencias propias. Son preguntas base que nos permitirían como mirar o pensar un taller cuando ustedes quieran llevar experiencias de discusión antipatriarcal a sus espacios. ¿Sí? La número 1, ¿quién puede leerla fuerte? Sí, ahí, después el 2. Sí, gracias. 1. Foco. ¿Qué problemática de la lucha antipatriarcal me interesa trabajar en este taller? 2. Experiencia. ¿Qué experiencia transformadora espero propiciar en este espacio? 3. Cuerpo. ¿Qué rol tendrá el cuerpo en nuestra reflexión? En la experiencia está el cuerpo. La propuesta, tal como hoy día propusimos a ustedes hacerles parte desde el cuerpo. ¿Qué dinámicas? Claro, qué dinámicas.
porque en el fondo si replicamos la escuela en que el cuerpo está, el facilitador está adelante y los que están en el frente están detrás, hay un cuerpo que está operando subjetivado. Entonces la clave es pensar, cuando pensemos una experiencia de facilitación de espacio formativo, es pensar primero, como esta propuesta, el foco en la experiencia que queremos hacer finalmente. El hacer implica mover, implica pensar, y luego también qué rol tiene el cuerpo. Si quiero reflexionar sobre el patriarcado, sentado, mirando a alguien que expone, un orador adelante, quizás hay contradicción. ¿Cómo construimos en base a eso y cómo se interrelacionan relaciones de poder? ¿Cómo construir una nueva masculinidad que no sea un parche para seguir ejerciendo dominación? Porque si no, corremos esos espacios de debate y empezamos a decir, bueno, ¿qué tipo de masculinidad queremos? Si queremos una nueva masculinidad, ¿qué es lo que queremos? También como que volvemos a caer en la misma trampa de siempre. Yo quiero añadir que también se está dando como la falta de tomar el liderazgo como una inseguridad o una falta de autoestima, cuando en realidad creo que es como un apartarse de todo eso y un tener más en cuenta a las otras y no solamente siempre tomar ese liderazgo, y si sos una persona que toma el liderazgo en algún momento apartarse también, como que no lo veo para nada falta de seguridad, sino un tener en cuenta a la otra. Sí, un poco con lo que decía el compañero, como esto de la normalidad, todo el tiempo estamos buscando la normalidad o normalizamos las reglas del juego, ponerle, por decir, que vivimos en un mundo donde están estructurados con reglas y las reglas nos las ponen como esto, las consignas, nosotros lo único que hacemos es jugarlo sin cuestionarlo, aunque no nos gusten igual jugamos. Todo lo que está establecido es lo normal. No miramos a lo anormal como una posibilidad, ¿no? Como todo es normal. Es un tango puto, es un tango torta, es un tango traba y es un tango trans. Callejón abajo, chocan autopistas, a este tango raro Francisco no lo querrá. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. ¡Hey! Algo nos motivó a estar acá hoy y que también tiene que ver con esto que hablamos de los mandatos y que los procesos políticos no necesariamente tienen que ver con arrastrar una culpa o pensar en cuánto le podemos aliviar algo a otro, sino también qué pasa con nosotros, porque lo personal es político, como nos enseñó el feminismo, y en ese sentido me parece que hay que pensar cuánto podemos ir implosionando la masculinidad más allá de defenderla. Yo creo que no hay que defender la masculinidad, que hay que implosionarla y en todo caso cómo ir destruyendo esos mandatos. Por ejemplo, esto que se venía diciendo, ¿por qué los varones no podemos hablar de lo que nos pasa en la cama, cuando lloramos? Porque claramente el patriarcado nos divide en dos lugares bien diferenciados que tienen que ver con lo público y lo privado. Incluso pensar esto de los cuerpos, hasta qué punto la hipersexualización no forma parte del ámbito de lo privado. Y por eso las mujeres solamente pueden estar en bolas en el plano de lo privado, cuando los varones lo podemos hacer públicamente, porque somos sujetos desexualizados, está naturalizado que la sexualización de los cuerpos solamente tiene que enfocarse en los cuerpos femeninos porque están a voluntad del deseo masculino. Entonces me parece que es interesante pensar las tensiones entre cómo la sociedad lee a una masculinidad cis, una trans, una marica, una negra, una gorda, una pobre, y en función de eso qué privilegios le quita o le da, y como que eso nos va dando una idea de cuál es ese mandato contra el cual estamos todo el tiempo escribiéndonos para un mandato de violencia, un mandato, ¿cómo te leen a vos para que en la calle puedas ir tranquilo, caminando? Me parece que es interesante pensar las tensiones de distintas masculinidades que se alejan más o menos de ese mandato de feminismo. Porque lo cierto es que tampoco creo que exista una persona que podamos decir, eres el varón hegemónico, o eres el varón deconstruido, tampoco, digamos, culturalmente. No sé, me parece interesante pensar estas tensiones para intentar entender cómo está estructurado ese mandato que estructura básicamente toda esta sociedad, ¿no?
No sé, también pensaba si la burguesía es la encargada, por ejemplo, de hacer que los trabajadores dejen de estar explotados, o tiene que ver con un proceso más transversal que ni siquiera es entre proletariado y burguesía, sino entre negros, entre putas, entre un montón de identidades que tenemos que empezar a identificar. Y eso, como creo que no me olvido de nada. Bueno, hola, ¿qué tal? Qué difícil. Yo digo, bueno, nada, empieza Dora y ahí uno va agarrando líneas, subrayando, porque la verdad que es muy difícil pensar la manera de ser productiva con un encuentro de varones antipatriarcales. No es simple, hay que poder poner en palabras realmente desde dónde me está interpelando este feminismo. Levante la mano, ¿quién conoce a Sandra Cabrera? Muy pocas manos, 1, 2, 3, 4, 5, alcanzó el voleo 6 a contar. La compañera Rosarina de Amar, militante asesinada por la fuerza policial por intentar liberar a las prostitutas en Rosario. Levante la mano, ¿quién conoce al compañero Puente Alba? Y obviamente que las jerarquías yo no las voy a poner jamás, pero hay cuerpos que importan, cuerpos que no. Hay cuerpos que tienen poder de tomar los derechos de los cuales somos propietarios y propietarios y propietarias y hacerlos valer, y hay otras que no, que nos cuesta muchísimo llegar a hacer lo mismo. El feminismo, aunque no haya conseguido que sea promulgada la ley del aborto, se los está esputando a la cara. Nos es peligroso subir un colectivo, nos es peligroso quedar en algún lugar fuera de hora, nos es peligroso entrar a casa y que mamá no esté, nos es peligroso. Entonces, ¿de qué manera van a hacer que no solo construyamos otras sociedades, sino que esto, de lo que hemos venido construyendo, no ser cómplices? Por ahí de eso se trata, porque obviamente no todos han sido violentados de la misma manera por este patriarcado, pero estoy segura que han sido violentados hasta el punto de negarlo. Es algo que nosotras mismas hemos negado. Cuando nosotras éramos pendejas, habíamos creado el mito de que teníamos que morir hermosas, de que teníamos que estar en el cajón hermosa como Blancanieves, como Marilyn Monroe, como Elvis Presley, que teníamos que morir hermosas antes de que el cuerpo fuera decrépito. Nosotras somos un grupo claramente identificable, y hay un sistema socioestatal que ha sido absolutamente exitoso en eliminarnos. Tenemos un promedio de vida de 32 años. No hemos desaparecido del mapa porque seguimos naciendo, no porque no haya sido exitoso este sistema para arremeter contra nosotras. Entonces, claramente se cometen crímenes de lesa humanidad, al menos con este grupo de trabajo al que yo pertenezco. ¿Quién establece los límites de la corporalidad y quiénes construyen la corporalidad? Y para mí sigue habiendo una visión patriarcal, ¿no? ¿Cómo debe ser el cuerpo? Willy, más conocido como Hija de Perra, artista y activista performática, rompió los límites de lo convencional intentando pervertir la ortodoxa moralina chilena. Mariel lesbiana, Mariel feminista, Mariel nacida en la favela. Rosalena Tránsito Amaguaña Alba era su nombre. Fue una de las activistas más importantes del movimiento indígena. María Rojas Tejada tuvo que salir de la ciudad por la persecución de la iglesia. Así hablaba en 1907 Serafina Dávalos, primera abogada y feminista del Paraguay. Berta fue una luchadora incansable, voz esclarecida de la resistencia popular al golpe. María Collazo, anarquista, feminista, pedagoga, periodista, sindicalista.
El espacio que tienen las mujeres, que hizo posible que Ramona existiera, que fuera vista, paradójicamente cuando se tapó el rostro y se convirtiera en dirigente del EZLN, es producto de la lucha de las mujeres, no de una concesión graciosa de los hombres. Mi nombre es Amancay Diana Zacayán, trabajo para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y soy una militante de los derechos humanos y una militante de los derechos por la igualdad de género, digamos. Amancay Diana Zacayán. Presente. Amancay Diana Zacayán. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Me surgió una pregunta a partir de estar acá sentada, porque por supuesto que soy un varón trans, que es cosa que me cuesta muchísimo decir, porque me cuesta muchísimo ir hacia esa masculinidad. Siempre pareciera que tuviese que yo explicarle, bueno, no, sí, yo quiero hacer una masculinidad, pero esperen, porque no quiero ser toda esa violencia que nos mata, porque no quiero ser todo ese odio que se vuelca sobre las feminidades o sobre las identidades disidentes. Pareciera que siempre tenemos que dar explicaciones. También al feminismo le tuvimos que dar explicaciones. Y eso fue la parte más dolorosa, ¿no? Porque nosotros tuvimos que irrumpir muchas veces. Pero esperen, compañeras, estamos hablando de travesticidio, porque no es lo mismo el cuerpo de una travesti que el cuerpo de una mujer. Supimos seguir adelante cuando nos tocó enfrentarnos a esa justicia y decirle, y inventar, ¿no? Porque también inventamos, porque si hay algo que sabemos inventar, ¿no? Digo, bueno, nos organicemos. ¿Cómo tenemos que llevar adelante esto que no ha ocurrido nunca? Inventémoslo, vamos a inventarlo. Y mientras tanto nosotros, como cuerpos políticos que somos, y también tuvimos que asumir responsabilidades. Y a mí me tocó asumir esta responsabilidad, que quizás si yo la tendría que pensar, no sé si la aceptaría. Tener que seguir dando explicaciones. A ver, tengo una hermana, mi otra hermana travesti que está casi loca producto de la prostitución. Y tengo que seguir dando explicaciones. No, eso digo, como... Me tocó asumir esta responsabilidad, me tocó guardarme el dolor hasta el día de hoy, me tocó guardarme el dolor con respecto a lo que significó el travesticidio de Diana. Vamos a lograr que los medios hablen de travesticidio, vamos a articular con todas nuestras compañeras feministas para que en todos los lugares se pronuncien. En esa sentencia nosotros hablamos de travesticidio social, de las violencias que existen sobre los cuerpos travestis y trans, sobre la estructura de violencia y que su último eslabón es el travesticidio. Nosotros le logramos decir a la justicia también, miren, bueno, pero miren que este odio que existe no es un odio que se despertó solo, ¿no? Entonces nosotros hemos logrado que en ese juicio no solo se hable de la muerte de Diana, sino que se hable también de la violencia estructural que existe sobre las personas travestis y trans. Para nosotros es importante seguir adelante. Sabemos de la avanzada de la derecha, sabemos del retroceso con respecto a nuestros derechos garantizados. También sabemos de la mirada que existe sobre Argentina en cuanto a derechos, pero también sabemos lo que significa estar acá y seguir sosteniendo aquellos derechos que hemos ganado y seguir estando firme, organizados y organizadas. Para nosotros también para mí es un orgullo estar acá, con todo lo que implica todos esos cuestionamientos que nos hacen todo el tiempo, ¿no? Bueno, pero encima te vas a ir al encuentro antipatriarcal. Bueno, pero encima en el encuentro antipatriarcal pasan tal y tal cosa. Sí, claro que voy a ir al encuentro antipatriarcal. Por supuesto que voy a ir, porque nosotros... Porque pareciera eso, que todo el tiempo tenemos que dar explicaciones, pero también somos críticos, tomamos decisiones
somos autónomos, autónomas, autónomes, y eso, ¿no? Como nuestra construcción es colectiva, ¿no? Y eso, somos antipatriarcales, viene ahí como decía nuestra compañera, nuestras construcciones son colectivas, no tenemos una mirada de la política como sesgada o solo para un mundo de travesti, aunque sería travesti trans, sería ideal igual un mundo travesti trans, porque creo que todos... Porque ¿qué pasaría si todos tendríamos la posibilidad de ser, claro, de ser libres, ¿no? Y de elegir, de no estar atados a que nos digan cómo, de qué forma ser, ¿no? ¿Qué pasaría si fuésemos libres? Hola compas, bueno, ¿estamos listas para salir a marchar? Perfecto, les comentamos que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar un carril de la calle Belgrano, algunos compañeros vamos a estar encargados de la seguridad, así que intentemos respetar el tiempo para que no nos armen barro en la calle. Va a haber una bandera de arrastre que ya está preparada allá adelante. Fíjense que otros compañeros pueden ir a sostener la bandera y todas las otras organizaciones nos vamos a mantener atrás. Esto es por una cuestión de estar organizadas en la calle y para tener seguridad. Así que vamos a marchar, locas. Ya verán ustedes en qué les compete o no, cómo trabajan o no esto del encuentro que festejo muchísimo. Es la propuesta neoliberal, es el desencuentro, que nos desencontremos y nos dejemos libres, que no haya responsabilidad paterno-maternal, que cada uno se la valga por sí mismo, y creo que esta manera de encontrarse, esta manera de buscar empatía con los compañeros, a pesar de las diferencias de educaciones, de las diferentes clases sociales y demás, creo que ahí está el acto revolucionario que hoy están llevando adelante, que nosotras festejamos y en donde podemos abrazarnos profundamente. Muchísimas gracias. Bueno, para cerrar, nuevamente recontra mil archi agradecerles por estar presentes hoy aquí
y sobre todo valorar profundamente en las 3 intervenciones. Me parece que es súper rescatable la generosidad, digamos, de estar acá presentes, pero digamos, es anecdótico este día encontrarnos hoy acá, las causas por las que militan y sus trabajos cotidianos hablan de la generosidad con la que construyen, y me parece que es un buen camino para también plantear una propuesta propia de los varones, digamos, empezar a construir redes y ser generosos con todas las causas que nos rodean del feminismo y de las disidencias. Y es más, cuando todo esto sea un recuerdo, un puntito en nuestra línea de tiempo, un evento obsoleto en nuestro Google Calendar, una figurita repetida, un juego que ya nos quedó chico, y no sea porque justo, porque casi, porque qué suerte reina, ni porque gracias a Dios. Cuando todo, cuando nada, cuando entonces siempre, jamás, seguro será que habremos vencido. Muchas gracias. Tenemos que ser conscientes de cómo nos duele cada quien, que cada quien salga a relatar cuál es su experiencia con este patriarcado, a ver si un día podemos darnos cuenta de que es real el fracaso. No estamos hablando sobre posibilidades de que el capitalismo, el patriarcado y la cultura occidental pueden tener errores. Es un flagrante fracaso. Vivimos en el cinismo patriarcal y de eso tenemos que sacarnos la venda de los ojos. No se hace de otra manera que contando los propios miedos. Cómo tememos cada vez que salimos a la puerta, cómo tememos cada vez que vamos a reclamar un derecho a Panamericana y nos vienen a patotear de esta manera las fuerzas del Estado al que pertenezco. Y sigamos dialogando. La soledad es cosa rara con tanta gente tan sola. La soledad es cosa rara con tanta gente tan sola. Si los solos se juntaran, la soledad queda sola.
América.